Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Le recordamos que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo ya nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también recuerda que lo puede hacer llamando a los teléfonos en cabina. El número de teléfono al que debe marcar es el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Les saluda Ángel Sandoval, esperando que tengan un excelente día y ya me acompañan vía telefónica. El día de hoy continuamos desde nuestros hogares, ya me acompañan vía telefónica y en video mis compañeras Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días y feliz jueves a todos. Muchísimas gracias. Y también ya nos acompaña Viridiana Vidal. Viri, muy buenos días, ¿tú cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno. Y bueno, ¿qué les parece, chicas, si empezamos un poco con la información? El día de hoy tenemos, esperamos que ahora sí sea el último de estos programas especiales relacionados con las elecciones. En el programa del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pasa. Hemos escuchado que si ya hay ganadores proyectados, que todavía no se han contado todos los votos. Vamos a contar exactamente sobre cuál es el proceso, qué es lo que pasa después del día de elecciones y hasta el momento en el que se hace el día de la inauguración del nuevo presidente o si fuera en este caso también la reelección del presidente en curso. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero ahora, ¿por qué no empezamos contigo, Cata, y nos hablas un poquito sobre las 5 noticias más importantes del día? Sí, claro que sí, gracias Ángel. Bueno, les contamos que Texas se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en llegar a más de 1 millón de casos de personas con COVID-19. Esto es un récord en todo el país, reportando más casos que ningún otro estado, a pesar que durante las últimas semanas se ha visto un incremento de casos en casi todos los estados del país. Con esta noticia, Texas cuenta con más casos que inclusive algunos países completos como Italia, Alemania, México y África del Sur. Esta noticia llega solo después de que en ese estado se abrieron restaurantes, bares y otros establecimientos desde el mes de mayo. Y precisamente hablando del coronavirus, el lunes las campañas farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 parece haber tenido un buen resultado, probando ser más del 90% efectiva para prevenir los síntomas del coronavirus. Y de acuerdo a los oficiales de salud del país, se podría iniciar la distribución de esta vacuna para los estadounidenses en un par de meses. De acuerdo a la compañía, se espera que se realicen más de 1.3 mil millones de dosis de vacunas que se van a distribuir mayoritariamente en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón. También dicen que la vacuna que se está desarrollando utiliza un proceso muy similar al de otras vacunas desarrollándose alrededor del mundo. Y en términos de actualizaciones sobre el coronavirus, específicamente en el estado de Nevada, el gobernador Steve Sisolak anunció en una conferencia de prensa que debido al incremento reciente en los casos de COVID-19 reportados en las últimas semanas, es muy importante tomar medidas de precaución como por ejemplo evitar el salir aun cuando sea a lugares públicos si no son necesarios, y mencionó textualmente: si no trabajamos juntos en estos momentos me voy a ver obligado a tomar acciones más severas en los próximos 14 días. Durante las últimas 2 semanas se han registrado un promedio de más de 960 casos diarios en el estado, así que nos toca estar muy atentos y muy precavidos, ¿no? También el Distrito Escolar del Condado Clark dio a conocer un plan de 200 páginas para un regreso a clases híbrido que será discutido por la Junta Directiva del Condado. Este plan se amplía la estrategia original que se había propuesto hace un par de meses con la posible fecha de inicio para el 4 y el 11 de enero. La Junta Directiva va a discutir ese plan el día de hoy, considerando los resultados de la encuesta realizada y otros factores para asegurar el bienestar de los estudiantes, así que también nos toca estar muy pendientes de eso. Es una noticia en desarrollo, por supuesto. Y les contamos que si usted está buscando trabajo, la empresa FedEx anunció la próxima apertura de una oficina de clasificación de correo y paquetería en la ciudad de North Las Vegas. Están buscando contratar a 120 personas para trabajar
previo a la apertura de esta sucursal y planean continuar contratando una vez se haya iniciado operaciones. Entre los beneficios ofrecidos se encuentran turnos tanto de día como de noche disponibles, cobertura médica incluyendo dental y de vista, descuentos, maternidad y paternidad pagos. Y si está interesado puede mandar un texto al número 33011 con la palabra FXG, job, como trabajo en inglés. ¿Qué les parece, chicos? Muy interesante como tú mencionas, es increíble pensar que tan solo en el estado de Texas ha habido más casos que en todo el país de México. No lo puedo creer, pero en serio, pues es ahora sí que como tú lo mencionaste también por lo que mencionó el gobernador, es importante tomar las medidas. Otra de las cosas, yo estuve viendo esa conferencia de prensa, es que él comentó que aunque se permite que vayas a restaurantes que estén al aire libre, de todas maneras se ha recomendado que no vayas a estos restaurantes si no es necesario, porque también, aunque estás con estas precauciones, también estás exponiéndote un poco más. Entonces se recomienda que uno no salga si no es necesario. Y de todas Sí, la maneras verdad que hay sí. formas de apoyar, qué pena, Miri, a los No, adelante. restaurantes sin tener que ir físicamente. Uno puede ordenar y recogerlo o algo así. Así que de todas maneras está esa opción para seguir apoyando estos negocios. Sí, que ese es uno de los miedos más grandes, ¿verdad? Que la economía vuelva a cerrar, que volvamos a ver otra clausura total de todo el país, pero la verdad que los números son alarmantes. Según reportes de CNN, el famoso grupo de Médicos Sin Frontera ahora está llegando a los Estados Unidos precisamente porque estamos comenzando a enfrentar una, una escasez de ayuda médica, no solamente de doctores, pero también de trabajadores en lo que es el área de médicos, las enfermeras. Entonces, Médicos Sin Frontera están mandando personal a ayudar, lo cual es un poquito alarmante, o es bastante alarmante, ya que Médicos Sin Fronteras o Doctores Sin Fronteras solamente llega a lugares donde hay desastres naturales muy fuertes. Entonces, están comenzando a calificar pues esto como un verdadero desastre. Más de 241,000 personas han muerto por el coronavirus y precisamente el día de ayer se registraron números récords, más de 1,890 muertos en los Estados Unidos. La verdad que son números alarmantes. Obviamente en el este del país los números son aún más grandes que en el oeste, pero aún así, por ejemplo, en Las Vegas pues se están imponiendo o se está tratando de pedirle a la gente que lo tome en serio, ¿no? Que por estas 2 semanas no salga, traten de cuidarse lo más que se pueda. Incluso la CDC dijo que las máscaras, pues ya no solamente, o los cubrebocas no solamente protegen a las personas enfermas, sino a los que también están ahora sí que usando la máscara o el cubrebocas, por lo que es muy importante que sigamos la dirección de la CDC. Pero números alarmantes, ojalá que no volvamos a ver que el país se vuelva a cerrar, que la economía vuelva a sufrir, ya que pues muchísimas personas no se han podido recuperar, ¿verdad? Del el impacto económico que la pandemia ha traído y obviamente el impacto en la salud pública. Totalmente. Definitivamente, pero también me parece como algo que tú mencionas es muy importante, y es como recordarle a todos los que nos están escuchando que ha habido un tanto de desinformación, inclusive de hecho nosotros conocemos, a mí me llamó alguien, perdón, y me estaba platicando, es que ya cerraron todo el estado. No, la noticia es que si no seguimos estas recomendaciones y los números siguen subiendo, en 2 semanas el gobernador va a tener que tomar la decisión de cerrar parcialmente o cerrar completamente el estado de nueva cuenta. Entonces es como nos está dando ahora sí que como cuando las mamás dicen, hazlo otra vez y verás cómo te va. Entonces es igual, esa es una Sí. como precaución, una llamada de atención, nos está diciendo, tengan cuidado, sigan protegiéndose. Yo sé que han pasado bastantes meses, ya todos estamos cansados de esta situación, pero no es razón para que dejemos de tomar las precauciones necesarias. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, evitar todo este tipo de reuniones que se están haciendo. Sabemos que también en la comunidad latina se ha registrado una gran cantidad de reuniones entre amigos y familiares, inclusive transportándose de diferentes estados. También se ha escuchado mucho sobre casos de personas de California y Nevada que van y vienen al estado exponiendo
en mayor medida también a todas las personas que están a su alrededor. Entonces, y más ahorita en estas fechas que estamos tan cerca de tantas fiestas que son muy familiares, por esa misma razón es que se ha comentado mucho. Es como que, bueno, tal vez este año las fiestas familiares no van a ser lo mismo. Recordemos que tenemos la ventaja de contar con la tecnología, podemos hacer videollamadas. Si estamos viviendo en una zona en donde vemos a ese mismo grupo de personas, está bien. Podemos seguir viendo a estas personas, pero hay que tener mucho cuidado. No hay que hacer planes ahora sí que de viajar en medio de estos tiempos festivos. Claro, y hablando de festividades, estamos exactamente a 2 semanas de Día de Acción de Gracias. Muchos oficiales de salud también están recomendando que a los que planean reunirse con, aunque sea un grupo pequeño de gente, que empiecen la cuarentena desde ya como medida de precaución. Estamos precisamente a 14 días en los cuales para estar más seguros, si es que piensan reunirse con alguien que no sea dentro de su propia casa, eso es lo que están recomendando. Así es, se proyecta que unas 110,000 personas se van a contagiar en los siguientes 2 meses. La verdad que es un número bastante alto. Hasta el día de ayer se estaban proyectando 100,000 infecciones en los últimos 9 días seguidos. Entonces, la verdad que los números son muy altos. Así que a veces recuerde que no siempre va a tener síntomas, que eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Que nos podemos convertir en un vehículo para que el virus viaje de un lugar a otro sin ni siquiera darnos cuenta de que estamos contagiando a otras personas. Por eso es muy importante seguir todas las medidas de seguridad, usar cubrebocas, desinfectante, lavarse las manos, obviamente. Así que no lo echen en un bolsillo roto, ¿verdad? Pero bueno, hoy otra de las notas Antes de antes que de que entremos a sigamos. ese punto, me gustaría, Viri, agregar algo. Un poquitito ahorita Ujú. que dijiste, es importante también ser muy responsables. Ahorita que mencionaste eso, yo el otro día estaba hablando por teléfono con un primo y me dijo que fue al mecánico y que el mecánico le dijo, oh, solo pues quería avisarte que me dijeron que probablemente yo tengo coronavirus y estaba trabajando todavía el señor. Y le dijo, o sea, yo estoy seguro que no tengo, pero estoy esperando mis resultados, me llegan mañana. Entonces, si usted cree que estuvo en contacto con alguien, si usted cree que posiblemente está contagiado, por favor, no vaya a trabajar, no siga viendo más personas. Eso también es muy, muy importante porque, como tú Sí. dices, Viri, empieza así el contagiadero de otras personas. Entonces, si usted cree o está esperando sus resultados, es preferible que usted llame a los trabajos. No lo van a correr si usted está haciéndolo por este problema. Entonces, simplemente marque y dígales, oigan, estuve yo en contacto, tengo mi examen del coronavirus tal día, o voy a ir hoy mismo, o tengo una cita, y me dan mis resultados en tal día. Entonces, hasta ese momento, es preferible que no vaya a trabajar porque uno nunca sabe si sí pudo estar contagiado o no. Y hablando precisamente de lugares para hacerse los resultados, nada más rapidísimo, también comentarles, chicas, que van a abrir un nuevo, si no me equivoco, hoy abrieron un nuevo lugar para hacerse la prueba del coronavirus en el casino Texas Station. Entonces también ya tenemos más lugares para ir a hacerse la prueba. Pero ahora sí, Viri, ¿por qué no vamos con el siguiente tema? Ahora sí ya. Sí, bueno, de hecho, antes de seguir con el siguiente tema, una pequeña nota en una de las 5 noticias que nos dio Cata, y es sobre lo de la escuela, ¿verdad? Ya saben, yo tengo hijas y van a la escuela. Entonces, si no han llenado su formulario, no estoy segura si sigue abierto, pero básicamente lo que se va a discutir del condado Clark, de lo que comentabas, Cata, de que se está tratando de ver si hay una forma de regresar a un sistema híbrido, que significa que van a ir unos días a la escuela y unos días los van a tomar a través del internet, como estamos haciendo en este momento. Les cuento que en la forma que mandó el distrito escolar había dos opciones más bien. Una era básicamente el híbrido, que son 2 días irían a la escuela, 3 días estarían en casa tomando clases, o el otro es completamente quedarse en casa y continuar con la escuela virtual. Entonces te daban las dos opciones de elegir qué era lo que tú quisieras que tu hijo o hija hiciera en lo que resta del año escolar. Súper importante mencionar que en el formulario decía que si usted elegía, ya sea sistema híbrido o a distancia, va a tener que seguir con ese sistema durante el resto del año escolar. Entonces, si usted decide que quiere ir por híbrido, que es 2 días en la escuela, 3 días en el hogar, entonces eso va a tener por el resto del año, si es que llega a ser aprobado. Si usted elige que solamente se quede a través de
educación a distancia, eso es lo que va a seguir por el resto del año. Después no va a poder hacer un cambio. Pero recuerde que no ha sido aprobado, como les comentaba Cata, esto apenas se está discutiendo hoy para ver si es algo que se puede implementar y empezaría ya sea el 4 de enero, que es un lunes, o el 11 de enero, pero realmente aún no sabemos. Y obviamente con el anuncio del gobernador Steve Sisolak, no sabemos si esto va a cambiar la decisión de la Junta del Condado Clark, de la escuela, porque obviamente pues están pidiendo 2 semanas, donde no sabemos si van a aumentar los casos o si la gente realmente va a hacer caso y vamos a ver una disminución de los casos. Pero no está aprobado, pero sí quería como hacer mención de qué era el sistema híbrido que están ofreciendo hasta el momento. Yo escogí el sistema híbrido, pero vamos a ver qué pasa. Hay mucha gente que conozco que dijo, no, yo aún me preocupa muchísimo. En mi hogar hay personas muy delicadas de salud, especialmente las personas que viven con personas mayores. Me comentaban que decidieron hacer completamente educación a distancia para evitar, pues, que los niños, sabemos, los niños son niños, no sabemos qué tanto se pueden exponer por más que hables con ellos, así que pues es una decisión muy independiente y no creo que ninguna de las dos esté equivocada, ¿verdad? Se adapta según cada persona. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo que nos estaba comentando Ángel al principio del show, y es que vamos a hablar sobre qué es lo que sucede entre el día de las elecciones y el día de la inauguración del presidente de los Estados Unidos. Ha habido tantas noticias, yo sé que hay mucha confusión, qué es lo que está pasando, si realmente ganó uno, realmente ganó el otro. Bueno, pues de acuerdo a las proyecciones realizadas por múltiples agencias de noticias, el presidente electo es el candidato demócrata Joe Biden, habiendo conseguido una mayoría de votos electorales, además de una mayoría de voto popular. Aunque aún continúa el proceso del conteo de votos en varios estados del país, ya se ha determinado que el ganador fue el candidato demócrata. La manera en la que se hace esta determinación es, bueno, pues considerando la diferencia entre los votos que ambos candidatos han recibido hasta el momento y la determinación de qué es la diferencia, ¿verdad? O sea, básicamente quién tiene más. Si la diferencia es suficiente, en esta manera se proyecta el ganador y se dice quién es el ganador, ¿verdad? O se proyecta el ganador. Dependiendo de la agencia de noticias, y aquí es donde existe tanta confusión, porque dependiendo de dónde usted vea las noticias es quién dice cuál es la diferencia de votos. Hay unas agencias que proyectan que el significado es bastante grande, o hay otros que proyectan que la ventaja del candidato es mínima. Entonces, realmente ha habido mucha discrepancia en cómo se están reportando las noticias. Incluso hay bastante desinformación en las redes sociales, donde están diciendo que ya el actual presidente Trump tiene una mayoría de votos con 230 y tantos, y que Biden no tiene la mayoría de votos electorales, lo cual no es correcto. Esto no es cierto. Lo he visto mucho en redes sociales, específicamente en personas que hablan español y en grupos de hispanos que están hablando sobre estas cosas. Eso no es cierto. Han sido desinformación o información falsa que se ha estado distribuyendo, pues lamentablemente a través de las redes sociales, que como hemos hablado, chicos, lamentablemente en las redes sociales podemos encontrar información muy buena, pero también encontramos mucha desinformación, y es importante que siempre estemos confirmando, ¿verdad? Y que no nos atoremos en una sola agencia de noticias, sino que revisemos varias para ver cuáles son las versiones y, bueno, hacer una decisión y una opinión más educada, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de la agencia de noticias, esto ha cambiado. Uno de los estados que ha captado la mayoría de la atención, pero nos tenemos que ir a un corte. Entonces, si quieren, cuando regresemos podemos seguir hablando sobre cuál ha sido el estado que ha captado la mayoría de los noticieros y por qué este estado tiene tanta atención en este momento. Sí, definitivamente. Para los que nos están acompañando a través de redes sociales, nosotros mediante el auricular estamos escuchando cuando están como las marcas de cuándo entrar. El problema es que la marca de cómo salir a comerciales es muy alta. Entonces, sí, no sé si se dieron cuenta, pero los tres brincamos así. La marca para decirnos ya es tiempo de salir a comercial es muy fuerte. Entonces, perdón si nos vieron a los tres brincar, pero es lo que pasa.
Pero bueno, ahora sí, como tú nos estabas platicando, Viri, es muy importante tener eso en cuenta. Algo que lo que yo también he visto mucho en sus publicaciones, algo de que yo me he dado cuenta es que lo que están haciendo es dando la mitad de la información. Ya se proyectaron los ganadores de varios estados y estas agencias, digamos, noticiosas, entre comillas, porque son de estas mismas que sabemos, que es lo que comentamos la semana pasada, tienen esa tendencia de apoyar más a un partido o un candidato. Entonces lo que están haciendo es que no están contando todos los estados en los que ya ganó el candidato en este caso, o que ya se proyectó que va a ganar el candidato demócrata, y por eso están diciendo, wow, la diferencia es casi nada. Estamos a punto de ganar tal partido que el otro partido. Entonces, eso es algo que sí está pasando muchísimo en redes sociales, y aprovechando que estamos aquí en redes sociales, es importante que no se deje llevar por toda la desinformación que está sucediendo. Y creo Sí, que también es aprovecharse del sentido que todavía hay de incertidumbre, que unos están celebrando, pero otros no saben, pues porque precisamente algo de lo que vamos a hablar en un ratico es el proceso que sigue después del día de las elecciones generales, que siempre ha existido, pero no ha sido hasta este año que ha habido tanto énfasis en tener que esperar cada paso para poder llegar, digamos, al día de inauguraciones y todo lo que tiene que pasar más allá del día que nosotros votamos. sí, y me gustaría regresar un poquito a la información que estabas diciendo, Ángel, de que están diciendo algunos medios o en redes sociales, que ya alguien tiene la mayoría de votos. Pues ahora sí que este chisme surge de parte de una red social de Twitter que se llama Alt Media, que es básicamente un medio o un social media de un extremista de derecha que está diciendo que ya el presidente Trump en este momento tiene 233 votos electorales, lo cual no es correcto. Ellos aseguran que la decisión viene o que la información viene de Decision Desk Headquarters, que es una de las organizaciones que se encarga de revisar todo esto, lo cual es completamente erróneo, ya que Decision Desk Headquarters fue uno de los primeros en dar su decisión y decir que el ganador o el probable ganador va a ser Joe Biden. Entonces es información, pero la información se está compartiendo en español específicamente. Mucha gente no habla inglés o no conoce bien dónde revisar la información en inglés y entonces se van por esta información en español que es incorrecta. Entonces es lamentable que existan este tipo de lugares, este tipo de redes sociales que se dedican literalmente a cambiar la información y a mentirle al público. Y es una realidad que tenemos que aceptar, que vivimos el día de hoy, donde a nosotros como si queremos realmente hacer decisiones educadas y bien informadas, tenemos que pues hacer la tarea. No podemos dejarnos llevar por el post que vemos que más nos conviene porque se acomoda a lo que queremos creer. Tenemos que ser, ahora sí que utilizar nuestros medios de investigación y tratar de leer un poquito más allá de lo que queremos leer, porque como dicen, ¿no? Últimamente utilizamos las redes sociales no para informarnos, sino para ahora sí que confirmar lo que ya creemos o lo que queremos que sea cierto. Y de hecho, algo interesante de lo que yo también he visto mucho esa publicación que se ha compartido constantemente, Viri. De hecho, otra cosa, no sé si tú te habías metido, yo me dio mucha curiosidad y me metí a investigar el medio. Si no me equivoco, este es un medio de Argentina. Así es. Ni siquiera es de Estados Unidos. Entonces es cuando dices, bueno, ¿por qué la comunidad está poniendo como toda su confianza en un medio de un país que ni siquiera es experto en este tipo de movimiento electoral, en este proceso que sabemos que sucede y que es diferente y que la verdad puede ser un poco complicado de entender más o menos? Pero bueno, creo que llegó un momento de regresar.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ya nos encontramos en este momento en vivo a través de Facebook. Y también puede marcar a la cabina para si tiene alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer. El número en cabina es el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, antes de ir a la primera pausa comercial, estábamos hablando un poquito sobre qué es lo que sucede entre el día de elecciones y el evento de inauguración del nuevo presidente. Entonces, Viri, nos estabas hablando un poquito sobre un estado que ha captado mucho la atención en las últimas semanas. Platícanos qué estado es ese y por qué está llamando tanto la atención. Así es, bueno, uno de los estados que está captando la mayor atención en los últimos días es Georgia, debido a que la diferencia de votos entre los candidatos es tan mínima que varias agencias no se han animado a declarar un ganador en este estado. Hasta este momento el ganador en el estado es el candidato Joe Biden, quien con estos votos conseguiría una ventaja considerable al actual presidente Trump. Además de Georgia, también se está siguiendo detenidamente el resultado de Carolina del Norte, donde va ganando Trump. Pero como recordarán, explicamos en programas de hace varios meses y lo hemos como reforzado en diferentes programas, cómo funciona el colegio electoral puede ser muy confuso para algunas personas, y es que uno decide los electores que nos van a representar en las elecciones presidenciales. Esto quiere decir que aun cuando ya se haya terminado el conteo de votos en todo el país, es importante esperar a escuchar lo que van a realizar los electores, y esto podría cambiar las elecciones. Usualmente no pasa, pero no quiere decir que no puede pasar, y por eso, Cata, cuéntanos un poquito acerca de esto. Claro que sí, precisamente por eso es que hoy vamos a recalcar las fechas importantes de todo lo que sucede después del día de elecciones generales y por qué hay tanta controversia relacionada con este aspecto de las elecciones de este año. Entonces, como recordarán, el pasado martes 3 de noviembre fue el día de elecciones generales. En las semanas previas a este día, millones de estadounidenses votaron de distintas maneras, entre ellas la votación por correo postal fue ampliamente utilizada para evitar el contagio del coronavirus, pero muchas personas también decidieron votar de manera temprana y en persona. Empezando la noche del día de elecciones, se inicia el conteo de votos en varios estados y se dan a conocer los resultados preliminares, lo que nosotros llamamos proyecciones. Del 4 de noviembre al 23 de noviembre, o sea, todavía estamos en este periodo, se lleva a cabo el conteo oficial de votos. ¿Y qué sucede en este entonces? Se establece este periodo para poder terminar el conteo de votos en todos los estados. Aunque cada estado tiene reglas específicas para ellos mismos, ningún estado puede contar boletas que no tengan el sello de que se recogieron antes o el mismo día del 3 de noviembre. También en la mayoría de los casos, dependiendo de la oficina de correo postal, las boletas llegan entre 1 o 2 días después del día de elecciones, pero en algunos estados, como el estado de Washington, es posible que las boletas lleguen hasta el mismo 23 de noviembre. En el estado de Nevada solo se van a contar las boletas que fueron marcadas por el correo postal antes de o el mismo día de elecciones y que hayan llegado al departamento electoral hasta el pasado 10 de noviembre. Después de este periodo, específicamente entre el 10 de noviembre al 11 de diciembre, sucede la certificación de resultados. Cada estado tiene una manera distinta de certificar sus resultados. La fecha en la que se dan a conocer los resultados oficiales puede retrasarse en caso de que los resultados estén muy reñidos o en caso de que se realice un recuento. La mayoría de los estados van a dar los resultados oficiales en las últimas semanas de noviembre, así que ya casi. Y el 8 de diciembre sucede la determinación de resultados oficiales y también la asignación de electores. Entonces, de acuerdo al Electoral Count Act, este día es cuando todos los estados deben de haber terminado de contar los votos, arreglando cualquier disputa realizada por alguno de los candidatos y también haber determinado el ganador de sus votos del colegio electoral. Los gobernadores de cada estado crean certificados en donde se determina quién fue el ganador de las elecciones y de qué partido será el elector. Esto quiere decir que para esta fecha todas las demandas que ha interpuesto la campaña de reelección del presidente tienen que haber sido resueltas, además de los conteos solicitados. Y ya anunció el gobernador de Georgia que van a hacer un reconteo de votos a mano sin utilizar las máquinas
que procesan las boletas, así que todavía nos falta y aún hay más pasos. Así que Ángel, cuéntanos sobre el siguiente paso de este proceso que involucra a los electores. Sí, definitivamente, como ya nos estabas platicando tú, Cata, hasta el 8 de diciembre es cuando va a haber ya los electores seleccionados. Como recordarán en programas anteriores que ya les platicamos, habíamos platicado un poquito sobre que cada partido tiene sus electores, que entonces para el 8 de diciembre, dependiendo del ganador del voto electoral, es que van a decidir, ok, los electores del estado, digamos en este caso Nevada, serían los del partido X o los del otro partido. Entonces, después de esta fecha, la siguiente fecha importante es el 14 de diciembre, que es cuando precisamente los electores votan. De acuerdo a la ley, y este es algo que estaba discutiendo yo con Viri el otro día, cómo está escrita la Constitución de una manera tan peculiar. Dice, de acuerdo a la Constitución, en el primer lunes después del segundo miércoles, o sea que para hacerlo más sencillo, en este caso es el 14 de diciembre, los electores se tienen que reunir y entregar sus votos para la contienda presidencial de los Estados Unidos. Los electores certifican 6 votos cada uno y los mandan a Washington. Esto es muy importante para que no haya ningún tipo de que, es que se equivocó, es que hubo algún error. Son 6 los votos que están mandando cada uno de los electores. Y aunque en programas anteriores hemos platicado sobre que en algunas ocasiones los electores han cambiado su voto, en lugar de votar por quien ganó una mayoría en su estado, hay leyes en varios estados que prohíben que se realice esto. Después de esta fecha, el 23 de diciembre es la siguiente fecha importante, que es cuando los votos electorales llegan a Washington. De acuerdo a la ley, se le dan 9 días para que los votos de los electores alrededor del país lleguen a Washington. Y el 3 de enero, esta también es una fecha importante, es cuando ya se consigue un nuevo Congreso. En esta fecha, los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado toman protesta al mediodía para dar inicio al Congreso Oficial número 117. El 6 de enero, ahora sí que es muy importante esta fecha, es cuando los votos electorales son contados. En este día, el presidente del Senado dirige el proceso de conteo de los votos electorales. En este caso, el presidente del Senado es el vicepresidente Mike Pence. Estos votos son leídos y contados en orden alfabético por 2 representantes de la Cámara de Representantes y del Senado, cada uno. Al terminar el conteo, entregan ellos los resultados al vicepresidente Mike Pence, quien los va a anunciar de manera en voz alta y va a escuchar cualquier tipo de objeción que exista. En caso de que haya algún tipo de objeción o alguien no esté de acuerdo con los resultados, se escuchan los casos de manera individual por el Senado y por la Cámara de Representantes para hacer las resoluciones necesarias. Tienen hasta el mediodía del 20 de enero para determinar quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Si continúan las disputas y está todavía estas discusiones y no hay una resolución hasta ese momento, entonces pasa a ser responsabilidad del vicepresidente elegir quién sería el ganador. Y precisamente hablando del 20 de enero, este es el día más importante, puesto que es el día de la inauguración. Al mediodía del 20 de enero, el nuevo presidente toma protesta. En caso de que el presidente electo falleciera antes del día de inauguración, lo cual cuando estaba haciendo la investigación se me hizo muy raro, pero vi que había mucha gente preguntando eso en redes sociales y en Google. Entonces, en caso de que ya sabemos que el presidente proyectado, el presidente electo, es Joe Biden. En caso de que falleciera él antes del día de inauguración, entonces, ¿quién sería el presidente? Sería, en este caso, el vicepresidente electo, o en este caso vicepresidenta, que es la senadora Kamala Harris. Ella sería quien tomaría su lugar. Y finalmente es tradición que a esta ceremonia acudan todos los presidentes que estén vivos hasta este entonces. Entonces, en esta ceremonia no sabemos precisamente cómo se va a realizar en este próximo 2021, puesto que, como hemos estado platicando durante el inicio del programa, todavía estamos en medio de una pandemia. Hay muchas protecciones de salud que se están tomando para que precisamente no haya varios riesgos. Entonces no sabemos si se va a hacer de esta manera, se va a hacer de una manera virtual, pero esas son las fechas importantes a las que hay que tener en mente. Entonces es por esta razón, chicas, que aunque todavía sabemos que es costumbre y normalmente sí se puede que se tiene una proyección de quién es el ganador la misma noche de elecciones,
Este proceso, como tú lo bien me habías comentado, Cata, es un proceso que siempre ha existido, siempre se ha realizado de esta manera, simplemente en las otras ocasiones debido a la facilidad que había para hacer el conteo de votos, esto se hacía de manera sin tanto problema. Entonces sucedían las cosas, aunque la última vez, si no me equivoco, que hubo algo un poco más complicado fue en las elecciones del 2000, que es las elecciones de Al Gore, si no me equivoco, que es otra en la que también estaban como que no estaban seguros y tuvo que haber varios reconteos. De hecho, uno de ellos fue en Texas, el cual no se alcanzó a terminar para la fecha específica. Entonces es por eso que ya se determinó quién fue el ganador. Entonces, fechas muy importantes, muy interesantes saber y recordar un poquito sobre el proceso. No sé qué opinan ustedes. Totalmente. Sí, la verdad que yo creo que sería un buen momento para, pues, hay que tomarnos el momento para analizar lo que está sucediendo. Es histórico lo que está pasando en este momento en el que un presidente electo no quiere hacer una transición smooth o una transición normal, ¿verdad? Existe un proceso de transición de cuando se decide quién es el presidente electo y cuando toma posesión, que sería hasta el 20 de enero. Eso no está sucediendo. Desde ya, supuestamente, el presidente electo debería de tener acceso a diferentes cartas que llegan de otros países donde pues felicitan al nuevo presidente electo. También tiene acceso a ciertos briefings o que son como juntas de seguridad, de información de seguridad del país, la cual tampoco se le está dando acceso, obviamente, a quien se cree que es el presidente electo, Joe Biden, de parte de la administración Trump. Lo que está pasando ahora es que algunos republicanos están diciendo, bueno, si no se le da acceso para el fin de esta semana, que sería básicamente mañana o este fin de semana, algunos republicanos han prometido que van a hacer algo para tratar de que se le dé acceso a quien ha sido elegido. Ahora, es importante también reconocer que la mayoría de los republicanos, empezando con el líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, no ha reconocido a Joe Biden como el presidente electo. Él ha dicho que no lo va a hacer por el momento. La última vez que lo dijo me parece que fue el martes, donde no va a reconocer que el presidente electo es Joe Biden, porque ellos obviamente siguen con estas versiones de que hay algo mal, ¿no? Pero esto es histórico. Los Estados Unidos nunca había visto una transición de poder tan turbulenta como la que estamos viendo en este momento. Lo más cercano que podríamos llegar a creer donde hubo una transición de poder turbulenta fue en 1800, hace más de 100 años, cuando se trató de quitar a, a Jefferson, me parece, donde se utilizaron las cortes para tratar de que se le quitara el poder, y también hubo otro momento me parece que también en 1800 con Abraham Lincoln, pero eso es histórico, ¿verdad? Eso no se había visto, así que la forma en que la política ahora se está desarrollando en los Estados Unidos ha cambiado y creo que es importante que nosotros aprendamos a analizar la política de los Estados Unidos y siempre se los digo, hagan preguntas, no se queden con una sola respuesta, que nosotros aprendamos a analizar la política desde un punto de vista muy diferente, porque lo que estamos viendo el día de hoy es algo que se ve en lugares donde gobiernos autoritarios no quieren ceder el gobierno a la decisión que se ha hecho de parte de la democracia. Entonces, empecemos a hacer este tipo de preguntas porque los Estados Unidos está viviendo una realidad política muy diferente a la que hemos vivido en otros años. Y bueno, nosotros venimos de otros países, yo crecí en otro país, obviamente, y tengo la mitad de mi vida adulta en los Estados Unidos. Y esto yo no pensé que lo íbamos a ver en los Estados Unidos, pero lo estamos viendo, ¿no? Es lo que hemos visto no sé, en países como Chile y otros lugares. Así que es importante que empecemos a cuestionar un poquito más lo que se nos dice de lo que está sucediendo en el gobierno. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, claro que sí. Precisamente en la conversación que estaba teniendo sobre este mismo tema hace unos días es el hecho de que en ningún lado dice que el presidente actual tiene que reconocer, ¿cierto? Es simplemente un acto de decencia que hemos visto en años anteriores. Lo que sí es la realidad es que pase lo que pase, ya para el mediodía del 20 de enero, cualquier poder que tenga Trump, por ejemplo, de presidente,
es finito, o sea, se terminó. Entonces, aunque de acá, de este momento al 20 de enero no lo reconozca, sí o sí, o sea, ya su poder como líder de este país se acabará. Así que solo el tiempo lo dirá en términos de cómo se va a seguir desarrollando este aspecto, si por lo menos el presidente actual va a poder ceder de alguna manera. Vamos a ver. Sí, Definitivamente, y también es algo también que ha causado mucha controversia, como regresando a lo que decía Viri, sobre los diferentes políticos que están apoyando al presidente, que no están admitiendo que ya el presidente electo es Joe Biden. Entre ellos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, de hecho, causó bastante controversia porque en una rueda de prensa él estaba platicando, que él estaba haciendo, un reportero le preguntó, le dijo, oye, ¿crees que va a haber una transición segura y fácil de entre el presidente Trump y el siguiente presidente, que en este caso sería Joe Biden? Y entonces a lo que él contestó dijo, oh, claro que va a haber una transferencia de poder muy simple y muy sencilla a un segundo término de la administración Trump. Entonces es como... Después él dijo que se corrigió y dijo que no es verdad que él quería nada más decir que solo para la administración Trump, que en caso de que se detectara que alguien más había ganado, lo harían de igual manera, de una manera sencilla. Pero también esto fue algo como que causó mucha controversia porque la gente decía, bueno, entonces quiere decir que los mismos oficiales que ya están dentro de la Casa Blanca no van a hacer este proceso sencillo, o qué es lo que va a suceder. Y también se le preguntó al presidente electo Joe Biden, se le preguntó, oye, ¿qué va a pasar en caso de que el presidente Trump no quiera salirse de la Casa Blanca? Y entonces él dijo, no sé si lo tomó como espero que no lleguemos a ese punto, pero dijo, oh, estoy seguro que la Guardia Nacional nos va a hacer favor de escoltar al presidente Trump fuera de la Casa Blanca. Entonces, es definitivamente una situación que, como bien habías mencionado tú, Viri, no se había visto en los Estados Unidos, que es algo similar a lo que muchos habíamos escuchado de nuestros países, en donde mandatarios querían quedarse en el poder e hicieron de todo en diferentes países. Yo recuerdo perfectamente, mejor dicho, me corrijo. Yo recuerdo más o menos, porque soy muy malo en historia, y Viri me puede corregir porque seguramente ella va a saber mejor. Pero yo recuerdo un poco sobre el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Que él estuvo en el poder por muchos años, porque él hacía ese, según recuerdo en mis clases de historia, ese como juego de psicológico en el que decía, bueno, es que sí les vamos a dejar elegir a alguien más, pero yo soy el que tiene que ganar. Y si no me equivoco, él estuvo en el poder por casi, no me acuerdo, 50 años, mucho tiempo. 31 años, creo. ¿Ven? Yo 31 les años. dije que no soy bueno en historia. El otro caso muy similar, o no muy similar, pero un ejemplo que se podría haber visto fue durante Carlos Salinas de Gortari en el 88. Yo estaba muy chiquita, déjenme les digo, pero me acuerdo en mis clases de historia en México, lo que era el PRI, en ese entonces básicamente se robó una elección con Carlos Salinas de Gortari. Entonces ellos ahora sí que voltearon los resultados que habían y decidieron dejar a Carlos Salinas de Gortari como presidente. Eso sí fue un ejemplo muy claro de un robo de una elección que esperemos que no se vea aquí. En Estados Unidos, no quiero decir que no puede pasar, porque hemos visto muchas cosas que creemos que no pueden pasar, pero es un poquito más difícil por cómo funciona, ¿verdad? La democracia en los Estados Unidos. Ahora, sí puede pasar. ¿Cómo podría pasar? Pues que los republicanos o los que estén a favor de que Trump sea reelecto empiecen a influir en quiénes son puestos como los electores para dar el voto final y para decir quién es el voto. No ha sucedido muchas veces, pero sí podría suceder que el voto electoral va en contra del voto popular y entonces es cuando vemos un conflicto, ¿verdad? Donde lo que decide el pueblo no es reflejado por el voto electoral. Los republicanos, los senadores republicanos podrían tener el poder de empezar a empujar para que los electores que decidan esto sean a favor de Trump e ignoren el voto popular. Podría pasar, no estamos diciendo que va a pasar, pero eso es algo que existe, ¿verdad? Y ahora,
históricamente es muy difícil que suceda, pero como hemos dicho, históricamente hemos visto últimamente que muchas cosas han cambiado y que muchas cosas que creíamos que nunca iban a suceder, como un turbulento cambio de poder, lo que estamos viendo en este momento. Pero sí, estamos viviendo momentos históricos, así que hay que prestar mucha atención, leer mucho y bueno, cada quien pues tiene derecho a opinar lo que quiere, pero pues trate de que su opinión pues sea bastante educada, ¿verdad? Lea. Definitivamente, y sí es, como tú mencionabas, es muy importante tomar en cuenta cómo es todo este proceso electoral, cómo es que va a suceder y cuáles son las diferentes como variantes que pueden suceder. También, como había mencionado antes un poco, si hay muchas disputas y no se llega a un acuerdo hasta el mismo 20 de enero, en las manos de quien sería elegido el próximo presidente serían las manos del vicepresidente Mike Pence, que como podemos ahora sí que adivinar, él seguramente diría que va a un segundo término el presidente Donald Trump. Entonces, hay muchísimas maneras en las que esto puede suceder. Vamos a continuar poniendo mucha atención y vamos a continuar trayéndole toda la información para que usted se entere de cómo es que va este proceso sucediendo. En este momento, como nos habías mencionado, Kat, estamos en el punto de conteo de votos y de resolución de estos votos. Entonces, por eso hemos escuchado mucho sobre diferentes demandas que ha puesto la campaña de reelección del presidente Trump en diferentes estados, donde ya se ha exigido reconteo de varios votos. Una de las cosas que se han mencionado de parte de la campaña del presidente Trump es que hay muchos votos que se realizaron de manera ilegal, algo que de acuerdo a diferentes autoridades se ha revisado y no se ha encontrado prueba de que haya ningún tipo de voto ilegal, pero de todas maneras todas estas demandas que se están haciendo van a tener que resolverse durante los próximos días. Si no me equivoco, la fecha que dijiste, Cata, es para el 8 de diciembre, ¿no? Sí. Entonces, ya lo sabe. De aquí al 8 de diciembre vamos a seguir escuchando probablemente al presidente continuar ahora sí que estos movimientos de duda, de seguir diciendo es que hay que hacer otra cosa. De hecho, inclusive, la semana pasada, entre el viernes y el sábado, casi todos los tweets que él puso fueron marcados como información falsa, porque él estaba haciendo reclamos o estaba haciendo como unos, ¿cómo se dice?, declaraciones que no eran verdaderas. Entre ellas él dijo, yo gané por muchos votos. Y entonces era cuando ya las agencias de revisión de información pusieron ahí, esta declaración es falsa, ya se determinó quién es el presidente electo, que es Joe Biden. También él estuvo comentando que había muchos votos ilegales, también dijo que había muchos votos de personas que habían fallecido. Entonces, ha sido ahora sí que todo un proceso muy, muy complejo. También se le está haciendo una investigación a su campaña y al presidente también, puesto que se considera que varios de los en diferentes ocasiones, él estuvo utilizando recursos de la Casa Blanca para hacer campaña, algo que no es legal, aunque él esté corriendo para una reelección, él y cualquier presidente, si estás corriendo para una reelección, no puedes aprovechar los fondos de la presidencia, que en este caso son que se obtienen mediante el pago de los impuestos de todos los estadounidenses, para tú promover tu campaña. Entonces, es por eso algo que se le criticó mucho cuando fue la Convención Nacional Republicana que se hizo en la Casa Blanca. Hay muchos momentos en los que se ha realizado que se han puesto bastante en duda cómo es que está utilizando estos fondos. Entonces, también hay una investigación en eso que también podría afectarle bastante. No sé qué opinan ustedes, chicas. Sí, Sí, la verdad simplemente tengo que esperar. Adelante, Cata. No, solamente estaba diciendo eso, o sea que como decía antes, hay ciertas cosas que tienen que suceder antes del día de inauguración para tener completa seguridad de quién va a ser el próximo presidente. O sea, todavía hay disputas por resolver, estamos en la mitad del proceso de conteo oficial, así que como diría una colega mía, lo que está sucediendo en este momento son distracciones, ¿no? O sea, a la hora de la verdad
los resultados se van a dar a luz y eso va a ser después de ciertas investigaciones. Así que lo mejor que podamos hacer en este momento es continuar a ser pacientes y confiar que el sistema que está implementado en este momento va a funcionar hasta el final. Sí, y creo que va a ser un poquito difícil que incluso con el reconteo, por ejemplo, que se va a hacer manualmente, que le quiten el liderazgo de 14,000 votos que lleva Biden, pero sí es, creo que sentimos como que esta elección no termina, ¿verdad? Como que tenemos ya mucho tiempo y no realmente, yo lo que he leído de parte de muchísima gente es, ya, yo solo quiero saber que ya quién ganó, qué es lo que sigue, qué van a ser los siguientes 4 años. Eh, los que yo creo que en ese momento se encuentran en una posición bastante awkward, como dicen en inglés, o rara o extraña, son los mismos republicanos, ¿verdad? Porque obviamente el voto popular hacia Trump sigue siendo muy fuerte, no es como que poquitas personas votaron por él, el voto fue bastante, entonces no quieren echarse encima a todas las personas que están apoyando a Trump, pero tampoco quieren ir en contra de lo que son los resultados reales. Entonces la mayoría de los republicanos están en una posición de vamos a aceptar a quien gane. O sea, no están diciendo que Joe Biden ganó, pero sí están así como que tampoco quieren decir que Trump perdió. Entonces están en una posición bastante difícil. En algún momento van a tener que hacer una decisión, la mayoría de los republicanos electos, y decidir qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Si quieren ir en contra de lo que se salga y se decida, que es la decisión ya hecha, y decir, bueno, aceptamos lo que el pueblo dijo, sigamos adelante, o simplemente ir en contra de lo que hasta el día de hoy se conoce como la democracia de los Estados Unidos, lo cual sería también histórico. Pero pues vamos a ver qué pasa. No sé cuánto tiempo nos quede de este bloque, pero precisamente en Nevada no solamente pues sucedieron las cosas de los presidentes, ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito acerca de, solo de Nevada, sorry los que nos escuchan en otros lugares, que aparte de la elección presidencial, que aquí en Nevada se cree que Joe Biden es el ganador, también, ¿verdad? Es el potencial ganador. La mayoría votó por él. También no habían preguntas y también no había senadores en juego, pero sí había varios congresistas, 4. Básicamente en Nevada nada cambió. Todos los congresistas siguen siendo los mismos. Ganó el único republicano que tenemos en el norte de Nevada y los 3 demócratas que tenemos en el sur de Nevada. Así que sus congresistas van a seguir siendo los mismos. No hay cambio en eso. Y en cuanto a las preguntas que estaban en la boleta, habían 5 preguntas, que era la 1, la 2, la 3, 4 y la 6, 5. Solamente la 1 hasta el momento parece que no va a pasar. Las otras sí van a ser aceptadas, pero me gustaría hacer mención de una en específico, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que el estado de Nevada se está convirtiendo en el primer estado a nivel nacional en proteger los derechos de las personas del mismo sexo que se quieren casar en la Constitución. Un poquito de historia, en el 2002 el estado de Nevada puso que en su constitución, que básicamente el matrimonio era entre un hombre y una mujer. En el 2014, les voy a seguir contando en redes sociales, pero en el 2014 cambia y ahora en el 2020 se reconfirma que los derechos van a ser protegidos. Ok. Estas pausas me han llegado, pero tremendas, amigos. Me han como tren. Sí. Entre que me quedo sin tímpano y que me atropella el tren de la pausa. Bueno, les contaba un poquito. En el 2002, en Nevada, me cortaron. En el 2002, en Nevada, se puso en la constitución del estado, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Algo que obviamente, pues, era una violación a derechos de muchas personas, según se consideraba. Para el 2014, 2 legisladores proponen que se cambie esto. Entonces,
básicamente se elimina lo del 2002, pero se queda en la Constitución de Nevada. En el 2014 es que se protege y se decide que, ok, sí va a haber un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero en la Constitución no se cambia, simplemente se introduce en la legislatura. Para el 2017, entonces se empieza a poner se pide el cambio en la Constitución, lo cual pasa en el 2017 y ahora vuelve a pasar en el 2020 porque se necesita pues que esté en 2 legislaturas y que se ponga a votación, que fue lo que sucedió ahora en el 2020. Así que Nevada se está convirtiendo en el primer estado que protege los derechos de las parejas del mismo sexo que se quieren casar en la Constitución. Así que creo que eso es muy chévere porque Nevada ha sido uno de los estados que ha sido pionero en muchas cosas y creo que el hecho de proteger y darle el derecho a que no importa a quién ames, te puedes casar, es muy, muy bonito, especialmente porque somos el estado que tiene Las Vegas, donde te puedes casar hasta por el drive-thru. Y creo que es bastante interesante porque obviamente sabemos que el estado de Nevada ha sido estado clave para bastantes campañas, entonces al ser pionero en temas como esto, va a ser muy interesante ver cómo impacta en elecciones futuras lo que apoyan los candidatos que están tratando de ganarse los votos de los votantes, obviamente en el estado de Nevada, a ver si son un poco más progresistas, si apoyan este tipo de legislaciones, entonces definitivamente un paso hacia, digamos, la igualdad de género y de todo. Sí. Yo me tengo que despedir en 5 minutos. Les cuento de las otras propuestas que pasaron. Básicamente, la Junta de Perdones del Estado también parece que va a ser aprobada. Básicamente, va a cambiar cómo se otorgan los perdones a las personas que están encarceladas. Antes era una junta y todo tenía que ser aprobado básicamente por el gobernador, ¿no? Esta junta se reunía y al final el gobernador decía, bueno, todas esas personas que queremos perdonar, yo acepto a estas o solo acepto a estas. Ahora el gobernador ya no va a tener el poder de decir quiénes son o quiénes sí son, eso va a cambiar. La otra pregunta que estaba en juego era el matrimonio entre el mismo sexo, la junta de perdones, también los derechos para los votantes ahora van a estar en la Constitución de Nevada. Antes no eran parte de la Constitución, ahora los derechos o la protección a los votantes va a estar en la Constitución de Nevada. Y no me acuerdo cuál es la otra pregunta, pero la que está siendo rechazada básicamente era de la educación secundaria o la de educación superior, perdón, que estaba cambiando algo que tiene años en la Constitución de Nevada, que también somos uno de los pocos estados que el Board of Regents, que es básicamente la junta directiva, por decirlo de una manera, de la escuela superior, que son las universidades, está establecida en la Constitución de Nevada. Ahora estaban tratando de que eso cambiara y que el poder fuera más de la legislatura que de esta Board of Regents, pero parece que esa no va a ser aprobada y que todo va a seguir igual, así que seguiría de la misma manera como funciona el Board of Regents de esto. Precisamente toda esa información la pueden encontrar en The Nevada Independent, que yo sé que ya Luz y Jasmine van a estarnos acompañando en el siguiente bloque, pero yo me tengo que despedir, así que a todos los que nos vieron a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Chicos, los veo luego. Nada más me gustaría añadir de lo que comentó Viri. Aunque esto ya fue, que Nevada sí es el que incluyó en la Constitución del estado y es el primer estado en todos los Estados Unidos que incluye es sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. No quiere decir que es el único estado en el que es legal que las personas del mismo sexo se casen, simplemente es el primer estado que lo tiene estipulado en su Constitución. Pero bueno, llegó un momento de regresar al aire, chicos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales encontrándonos como Decisión Latina. Ahora mismo ya estamos en vivo a través de Facebook y también puede participar en la conversación marcando nuestras líneas telefónicas en cabina. El número es 702-876-1087. Y bueno,
Antes de esta pausa comercial estábamos platicando un poquito sobre qué es lo que va a suceder o cuáles son los pasos que suceden después del día de elecciones hasta el día de la inauguración presidencial. Entonces, bastante interesante toda esta información, pero ahora, Cata, no sé qué te parece, creo que llegó el momento de pasar a ahora sí que el segmento que ya sabemos cada semana, de pasar con nuestras compañeras del Nevada Independent, Jasmine Orozco y Luz Gray. Ellas nos van a estar hablando un poquito más a detalle sobre dos de las noticias que tú nos diste en las 5 noticias importantes del día. Uno de ellos es el de la conferencia de prensa del gobernador Steve Sisolak y el otro es precisamente sobre el plan del distrito escolar del condado de Clark. Chicas, muy buenos días, ya las tenemos aquí. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Y ya también está presente mi colega Jasmine Orozco Rodríguez. Buenos días. Muy buenos pues días. Sí, vamos a iniciar el segmento pues acerca de lo que dijo el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, este martes. Quédate en casa 2.0 es el nombre que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, le dio este martes por la noche a un mensaje para pedir a los nevadenses que se queden voluntariamente en casa durante las próximas 2 semanas, es decir, esta que ya está en curso y la que viene. Lo anterior a medida que aumentan los casos COVID-19 aquí en el estado de Plata. Y bueno, durante esta conferencia de prensa que encabezó este martes por la noche, el gobernador Sisolak advirtió que si los datos no mejoran durante estas 2 semanas, entonces va a tener que tomar medidas más drásticas. Bajo Quédate en Casa 2.0, se está instando a los nevadenses a no salir a sitios públicos a menos que sea absolutamente necesario, a no reunirse con personas fuera de quienes viven en su hogar y también a que pidan abarrotes a domicilio en lugar de ir al supermercado, así como recoger pedidos desde el auto en vez de ir a comer a su restaurante favorito. El gobernador dijo que en estas 2 semanas se debe imitar la conducta de quedarse en casa tal y como se hizo durante la primavera pasada y agregó que si se sigue esto, pues se podrían empezar a cambiar las cosas sin tener que imponer mayores restricciones a los negocios o a las escuelas, pero el gobernador declinó especificar este martes exactamente qué medidas de mitigación o qué restricciones está considerando si es que las tendencias no mejoran. El gobernador dijo que no sabía qué se tendría que implementar, pero subrayó que serían medidas severas y difíciles y que van a ser cosas que la gente no va a querer hacer. También señaló que no se quiere centrar en lo que se va a hacer si el Quédate en Casa 2.0 no funciona. Él dijo que preferiría creer que esto sí va a funcionar. Y otra cosa que también destacó en la conferencia de prensa de este martes es que la solicitud del gobernador Sisolak para quedarse en casa no se aplica a los turistas. De acuerdo con el gobernador, ellos deberían continuar viajando a Nevada porque están protegiendo los trabajos locales, aunque enfatizó en que los turistas deben seguir todos los protocolos de salud. Hay que recordar que en marzo todos los negocios no esenciales en Nevada tuvieron que cerrar sus puertas durante al menos 2 meses por directiva del gobernador. Incluso ese periodo fue más extenso para los bares, a algunos se les permitió abrir hasta septiembre. Y bueno, el mensaje del gobernador Sisolak se da justo cuando los casos de COVID-19 en Nevada han aumentado a un nivel superior al que se alcanzó durante el pico de este verano, con un récord de 1,959 casos reportados en un solo día este sábado. Las hospitalizaciones también están aumentando de manera rápida, con 898 pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19 hasta el lunes. Ese es un nivel que el Estado no había visto desde mediados de agosto. Y bueno, también otro tema que está destacando en lo que va de la semana son los planes del Distrito Escolar del Condado Clark. Así que ahora le cedo el micrófono a mi compañera Jasmine, quien nos va a estar hablando un poco acerca de esto. Muchas gracias, Luz. Sí, como mencionó Luz, los funcionarios del Distrito Escolar del Condado Clark han mandado una propuesta para empezar la instrucción en persona de una manera gradual, empezando en diciembre. Y el plan propone un modelo híbrido donde los estudiantes serían asignados a grupos que rotan entre 2 días de clases presenciales y 3 días de instrucción remota cada semana. La instrucción remota a distancia a tiempo completo sigue siendo una opción para estudiantes y sus familias que quieren tomarla.
Si la Junta Escolar aprueba este plan esta noche, el plan de las escuelas y los estudiantes regresarán en fases. Y esto quiere decir que el trabajo a distancia terminaría para personal de la escuela este primer de diciembre. Y ese mismo día pueden regresar algunos estudiantes para recibir apoyo de salud mental, evaluaciones o intervenciones académicas y para participar en programas de orientación para empezar el aprendizaje en persona. El siguiente paso es para el 4 de enero, cuando regresan los estudiantes a la escuela después de sus vacaciones de invierno y estudiantes de grados selectos empezarán a regresar a la escuela físicamente. Los estudiantes de preescolar hasta el segundo grado y también los estudiantes de los grados 6, 11 y 12 regresarán. Y los estudiantes con necesidades especiales también regresarán en esta fecha. A la semana después, los estudiantes en los grados restantes cambiarán al modelo híbrido. Y funcionarios del distrito escolar identificaron 3 áreas de prioridad en el reportaje, que son la salud mental, física y académica de los estudiantes. Y quieren equilibrar estas áreas y proponen que el modelo híbrido será mejor para cumplir con esto. Los funcionarios notaron una preocupación en un aumento en las tasas de suicidios de estudiantes que llegó de la información de servicios de protección infantil y también una disminución en las cifras de inscripción y asistencia. Y ya sabemos que la reapertura de escuelas ha provocado intensos debates en todo el país. Algunas escuelas que dieron la bienvenida a estudiantes en otros distritos ahora lo están enviando a casa para aprendizaje remoto en medio de brotes de coronavirus. Pero los funcionarios del distrito escolar del condado Clark piensan que tienen ya todo listo en este plan y el plan es el documento para la propuesta, incluye más de 200 páginas de información, incluyendo horarios, distanciamiento social, localización de contactos, transporte, protocolos de saneamiento, necesidades tecnológicas y requisitos de capacidad por tipo de clases. Entonces, van a votar en este plan esta noche. Entonces, para el día de mañana en la mañana ya sabremos qué han decidido los funcionarios del distrito escolar. Muy interesante, en verdad, chicas, ver ahora sí que los 2 puntos, el punto, como tú mencionas, Luz, de todo lo de la economía. Y eso también me pareció muy interesante lo que mencionas, que el gobernador dijo que no quiere detener el turismo, ya que sabemos precisamente que en específico la ciudad de Las Vegas, ahora sí que su motor más fuerte es el turismo. Sabemos que de hecho varios de los hoteles están ya abriendo y tuvieron que hacer muchísimas medidas para poder permitir la llegada de más huéspedes y todo, entonces está muy interesante ver ahora sí que es lo que comentábamos al inicio del programa, Luz, no sé si nos estabas escuchando, sobre la importancia de nosotros tomar estas precauciones en este momento antes de que sean impuestas y mandadas y nos veamos ahora sí que obligados a quedarnos en casa porque no nos queda de otra. Así es que estos números se ven, ¿no? Sí, Cata, perdón. Adelante. No, nada más hacer puntual en estas tendencias que se están viendo, todos los días están cambiando y bueno, la crisis ahora es porque están aumentando de manera muy rápida estos casos. Nosotros de Nevada Independent en español tenemos una sección interactiva que se llama Coronavirus en Nevada, donde el público puede revisar los 7 días de la semana a cualquier hora la información, cómo se va actualizando desde hospitalizaciones, recuperaciones, fallecimientos y todo esto desde que pues prácticamente empezó esta pandemia. Entonces ahí el público tiene acceso a ver esta información que mi colega Megan Messerly está todos los días está ella reportando cómo van estas tendencias, así que esta información se está actualizando y la fuente es precisamente
los funcionarios del Estado, todas las instituciones de salud que reportan todo esto en todo el estado de Nevada, así que está disponible para la comunidad, pues para que también no nada más se queden con lo que estamos informando, sino que vean, porque están unas gráficas, o sea, está muy completa esta información para que nosotros tomemos el tiempo de ver cómo están cambiando las cosas y pues el mensaje del gobernador es ese, que se haga conciencia y se hagan los cambios como se hicieron en la primavera. Él dijo que él no se quiere centrar en lo que tendría que hacer si es que quédate en casa 2.0 no funciona. Él dijo que cree que estas 2 semanas de manera voluntaria que está pidiendo a los nevadenses que ahora sí que regresen a estas medidas, él piensa que esto va a funcionar, así que eso es lo que ha dicho él. Y bueno, en el caso de la cuestión escolar, como bien reporta Jasmine, nuestra colega también, Jackie Valley, quien se encarga de la fuente de educación, pues va a estar dando seguimiento a una junta que se espera sea bastante larga, porque bueno, ya dijimos, es un tema muy controversial también y implica todo el estado de Nevada. El debate está a nivel nacional también acerca del regreso presencial a la escuela, estos modelos híbridos que se están proponiendo, entonces hay mucho que discutir y bueno, pues vamos a estar también muy pendientes de lo que se discute en esta junta aquí a nivel local. Claro que sí, lo que iba a decir yo específicamente sobre la conferencia de prensa que hizo el gobernador es que por un lado se entiende completamente el querer seguir estimulando la economía, al darle la bienvenida a los turistas, pero a la misma vez el virus no discrimina, o sea, no dice, tú eres residente de Nevada o tú eres turista, ¿sí me entiendes? Entonces creo que el mensaje va a lo mismo de entre nosotros crear conciencia y verdaderamente medir el riesgo siendo responsables sobre las decisiones que tomamos, que no solamente en estas próximas 2 semanas son críticas, pero a la medida que vayan acercándose las festividades, cuando esté haciendo más frío, que nosotros somos un poco más vulnerables a cosas como el flu, obviamente el coronavirus, básicamente, pues lo que está diciendo el gobernador es tomemos la precaución ya para que cuando llegue ese tiempo no nos veamos obligados a estar, por ejemplo, en cuarentena permanente o una de esas otras opciones. Así es, incluso algo como mencionas, Cata, expertos a nivel nacional han citado lo que se llama fatiga por COVID-19, que esto es un cansancio que va en aumento, o sea, desde que empezaron los cierres, desde que empezó la pandemia, ya pasaron bastantes meses, entonces ellos se refieren a este término, fatiga por COVID-19, un cansancio creciente ante estas medidas de estar usando el cubrebocas, el distanciamiento social, y como mencionas tú, pues ahora en esta temporada el clima frío, entonces ellos consideran estos funcionarios de salud a nivel nacional que son los principales impulsores del crecimiento. Definitivamente. Tienes bastante razón, Luz. Nada más, para terminar un poquito sobre el tema del coronavirus que nos estabas platicando, creo que leí otra nota de ustedes del Nevada Independent donde decían las autoridades de salud que ellos están preparados en caso de que ahorita los hospitales no están saturados, ¿verdad? No, no se tiene ese reporte, pero por ejemplo, allá tal vez Jasmine ha visto más de cerca lo que está pasando en el norte de Nevada, que se acondicionó un estacionamiento, pues en caso de que empiecen a aumentar los casos de hospitalizaciones allá, entonces se muestra ya que se están preparando con un estacionamiento donde hay camas y donde hay equipo en caso de que se tenga que atender a personas hasta ese extremo de llegar a tener que pues ponerlos en un estacionamiento acondicionado con esta atención en caso de que lleguen a aumentar estos casos de hospitalización. Eso, como digo, da una idea de las precauciones o las medidas que se están tomando al respecto, ¿no? Excelente, bueno. Pues muchísimas gracias, chicas, por el reporte. Definitivamente vamos a estar muy al pendiente, Jasmine, también de la cuestión del departamento, el distrito escolar. Del distrito escolar, porque sabemos que es algo que también los que nos están escuchando han tenido muchas dudas al respecto, entonces vamos a estar muy al pendiente sobre cuál es la resolución de esta junta directiva. Va a ser larga, así que vamos a estar al pendiente y sobre todo nuestra colega Jackie Valley, quien pues cubre todo el tema de educación y ella misma dice,
va a ser una junta larga, desde luego, como decimos, porque hay mucha controversia. Están los sindicatos de maestros también, que unos piensan que ya dicen, estamos ya hablando con las autoridades escolares, vamos a ver qué deciden y vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Y hay otro sindicato que dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con el regreso presencial, vean cómo están los datos, vean lo que está diciendo el gobernador. Y también hay quienes dicen, ya es tiempo de que regresen a la escuela. Entonces, son puntos muy controversiales, y por eso es que la decisión, dicen los funcionarios, no es tan fácil de tomar, desde luego. Y también con este anuncio que hizo entonces el gobernador, o este mensaje que dirigió este martes, pues se conjuga todo. Él está diciendo quédense en casa 2.0, o sea, por estas 2 semanas. Así que todos estos factores se juntan como para tomar una decisión que no es tan sencilla, ¿no? Muchísimas gracias, chicas, por toda la información. Vamos a esperar la próxima semana las actualizaciones, a ver qué más sucede en estos 7 días. Nos vemos, y otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente, ahora sí que información muy interesante, Cata, es... Considero a la Junta del Distrito Escolar porque, como decía Luz y también como dijo Jasmine, no es una decisión sencilla, especialmente porque, o sea, estamos a noviembre y es una decisión que pueden tomar desde ya, pero que se va a ver impactada en lo que suceda en las próximas semanas. O sea, es muy probable que ya para enero estemos viendo un panorama completamente diferente, independientemente de qué es lo que vayan a decidir, y es una decisión que impacta a miles de familias. También hay que considerar no solamente el aspecto social, digamos, del beneficio, sino de desarrollo. Definitivamente. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, Cata. Los esperamos la próxima semana, ya sabe, todos los jueves, 8:30, vamos a traerle mucha más información. Claro que sí. Otra vez nos llegó el corte comercial muy fuerte. Nos atropelló. Otra vez nos atropelló, pero sí, como tú mencionabas, definitivamente, si yo estuviera en la junta directiva, más que prepararme una tacita de café, me prepararía una jarra de café para estar listo, porque definitivamente, como nos decían las chicas del Independent, va a ser una junta larga y no va a ser sencillo. Claro, exactamente. Así que ya la semana entrante vamos a saber, o por lo menos tener una mejor idea de qué fue lo que discutieron, cómo va a resultar esa decisión. Y también ya para la semana entrante vamos a estar a la mitad de esos 14 días de los que habló el gobernador Sisolak, ojalá viendo cifras menores para poder saber, para poder saber qué es lo que va a pasar. Definitivamente. Ahora sí que nosotros de nuestra parte vamos a estar haciendo todo lo posible. Le pedimos a todos los que nos escuchan que también hagan todo lo posible para cumplir con estas normas. Que mejor que poder tener una Navidad o un Día de Acción de Gracias un poco más tranquilo y no estresados porque tengamos algún familiar en el hospital. Claro, yo creo que por un lado el hecho de que está empezando a enfriar un poco más afuera, eso va a ayudar a que la gente, me imaginaría yo, quiera quedarse en sus casas o tener actividades mucho más pequeñas con su familia íntima o algo así, porque sé que en el verano eso fue algo que a nivel nacional, incluso a nivel mundial, se veía, que es cómo le decimos a la gente que se quede en sus casas cuando el día está divino o es día preciso para ir a la piscina. Creo que por un lado el clima va a ayudar a que la gente se controle un poco. Así que ojalá tenga razón. Esperemos que sí, y ahora que también ese es como la dualidad, también he escuchado muchos expertos que les preocupa que precisamente por el frío la gente no quiera estar en los restaurantes en las áreas de los patios, sino que quieran quedarse en las zonas cerradas donde hay más probabilidad de un contagio. Entonces, por esa misma razón también se le está pidiendo mucho a las personas, no dejen de apoyar a sus restaurantes favoritos, por favor, continúen comprando ahí, pero, ¿cómo se dice? Pídalo para llevar. ¿Qué mejor pueden hacer en su casa? De repente hacer un poquito de cambio, hacer las cosas un poquito diferente, y por qué no hacer como un picnic en la sala, algo diferente, para que se sienta un poco diferente y no tener que estarnos exponiendo un poco. Incluso hablando sobre, digamos, la modificación de restaurantes,
hay una escasez de esas lámparas calientes que normalmente vemos en los restaurantes precisamente porque desde hace unas semanas se están preparando para el invierno y para continuar ofreciendo opciones que cumplen con la sugerencia de estar afuera sin que se congele la gente. Así que, imagínate. Sí, y como sabemos también, ahorita pensando un poquito en lo que nos acabas de decir, tiene mucho sentido porque aún estando fuera, se pide que haya una distancia entre las diferentes mesas. Entonces, cuando antes probablemente una de esas lámparas de calor podía darle a 2 mesas, ahora tal vez solo le alcanza a dar a una. Entonces, definitivamente todo esto va a ser un reto, tanto para nosotros como personas, como para los diferentes negocios. Totalmente. Pero bueno, nos vemos la semana entrante, como Me siempre, parece bien. los jueves a las 8:30. Excelente, pues que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.